Lección 49. Cede. Perdíamos a Beth. Día a día, centímetro a centímetro, la vida en Beth parecía consumirse como una frágil brasa que disminuyera y disminuyera hasta apagarse. La diabetes había arruinado los riñones con los que había nacido y después el que le habían puesto hacía 14 años. La diálisis era su única esperanza. 4 horas al día, 3 días a la semana, hasta que muriera u obtuviera un nuevo riñón. Ella estaba en una lista de espera y quizá esperaría de 4 a 6 años para obtener uno. Mi amiga Beth jamás duraría tanto. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensábamos, todos lo sabíamos. Habíamos hecho nuestras oraciones, pero en una oración difícil de pronunciar cuando sabes que el regalo de la vida que tu amiga necesita con desesperación será el regalo de la vida a la que un extraño se rendirá con reticencia. Nadie lo dijo, pero todos temíamos que esa fuera su última Navidad. Durante los últimos 9 años, Beth y su esposo Michael habían compartido la Nochebuena con nosotros. La mejor Nochebuena de todas resultó ser aquella en la que Beth no se sentó a la mesa. El teléfono sonó después de las 11 de la noche, el día anterior a la Nochebuena. La llamada entró tan tarde que supusimos que eran malas noticias. Eran las mejores. Quizá habría un donante para Beth. Quizá. No solo un riñón, sino también un páncreas. Un páncreas significaba que Beth ya no tendría diabetes. Un páncreas nuevo produciría insulina, algo que su cuerpo de 50 años no había podido hacer desde que tenía 10. Con un nuevo páncreas, ella no tendría que preocuparse de perder la vista o sus extremidades. Ella no tendría que preocuparse de morir por la enfermedad como lo había hecho su madre. Ella no tendría que preocuparse de no ver crecer a su hija de 5 años. Su esposo no podía creerlo hasta que la vio empacando su maleta para el hospital. Ella tuvo que pellizcarlo fuertemente para que él se diera cuenta de que no estaba soñando. Después, él llamó a un amigo, se corrió el rumor y empezaron las oraciones. Es demasiado bueno para ser verdad, pero por favor, Dios mío, que sea cierto. Rezó Beth. Nosotros rezamos por Beth, quien trabaja como especialista infantil en el Rainbow Babies and Children's Hospital en Cleveland, donde había pasado los últimos 18 años haciendo que los niños tuvieran menos miedo a las agujas, a los doctores y a los exámenes médicos. Oramos por la familia del joven de 21 años de Columbus que murió en un accidente de auto. Una familia que, gracias a Dios, tuvo la gracia de ceder ante el dolor y permitir que los órganos fueran donados para que alguien más pudiera vivir. Beth y Michael dejaron a su hija, Micaela, en nuestra casa. Eran las 6:30 de la mañana del 24 de diciembre. Beth le dio un beso en la oscuridad. Yo abracé a Beth y esperé por el mejor regalo de Navidad de todos, la vida. Pasaron horas sin que tuviéramos noticias. Para las 2 de la tarde, todavía no sabían si el órgano sería compatible. Después, el teléfono sonó a las 3. Estaban preparando a Beth para la cirugía. Una calma dentro de ella desechó el breve miedo de no sobrevivir a la operación
Mejor se concentró en lo maravillosa que sería la vida cuando despertara y ya no fuera diabética. Todo el día estuvimos preocupados. ¿Su cuerpo sería lo suficientemente fuerte para la cirugía de 4 horas? ¿Su cuerpo rechazaría los órganos? Una pequeña niña sabría que el día de Nochebuena su mamá estaba más sana que nunca, o sabría que era intolerable terminar ese pensamiento. La pequeña Micaela habló de Santa y de la nueva Barbie que esperaba él le trajera, y si vendría aunque ella no estuviera en casa, y de cómo los renos podían realmente volar. Ella creía completamente en el milagro de Navidad. ¿Podíamos hacerlo nosotros? Entonces el teléfono sonó. El páncreas estaba dentro. Estaba funcionando. Una hora más tarde supimos que el riñón estaba bien. Beth estaba haciendo pipí en el quirófano. Se habían terminado las diálisis. No más insulina. El donante era perfectamente compatible. Beth había saltado al primer lugar de la lista de trasplantes porque entre todas las personas de la lista en el país, ella era la más compatible. La única persona más cercana habría sido un gemelo idéntico. Michael regresó a nuestra casa y puso sus brazos alrededor de la pequeña, cuyo mayor deseo de Navidad era una muñeca. Él le dijo que mami ya no tendría que picarse para revisar el azúcar en su sangre. Mientras Micaela se quedaba dormida frente a Milagro en la calle 34, su papá no podía dejar de hablar del milagro en Cornell Road, el milagro en un quirófano del University Hospitals, el milagro del cual Micaela escucharía cada Navidad. Nunca supe que había otro lado de la historia hasta que escribí una columna para el periódico sobre el regalo de Beth y recibí este correo de una mujer que leyó el artículo. Me conmovió la historia en la página principal del periódico de hoy. Verás, mi familia también recibió una llamada del University Hospitals el día de Nochebuena. Mi hija de 31 años también está en la lista de trasplantes para un páncreas y un riñón. Ha tenido diabetes desde los 8 años. Tuvo cataratas en ese entonces y se las operaron. También le tuvieron que quitar uno de los dedos gordos del pie y sus riñones empezaron a fallar hace como 4 años. Ella ha estado en la lista desde hace 2 años y medio. Cuando recibimos la llamada, inmediatamente llamamos a todo el que se nos ocurrió para empezar una cadena de oraciones. También sentíamos todas las emociones y esperanzas que Beth sintió. Sabíamos que mi hija, Dawn, era la segunda en la lista. Sabíamos que la primera persona en la lista tendría que no ser compatible para que ella recibiera el regalo de la vida. Debo admitir que rezamos porque la primera persona en la lista no fuera compatible, pero para las 3 de la tarde también supimos que lo había sido. Dawn tendría que volver a esperar. Me gustaría decirte que después de las 3 de la tarde nuestras oraciones cambiaron. Entonces empezamos a rezar por la persona que sí había sido compatible. Me siento tan contenta de que la cirugía haya sido un éxito. Continuaré orando por Beth. Por favor, hazle saber que estamos muy contentos por ella. Gracias. El correo me conmovió.
Me imaginé a la familia agrupada rezando por un milagro para su hija y lo difícil que debe haber sido enterarse de que alguien más lo había recibido. Ellos no pasaron las siguientes horas desalentados ni decepcionados. Dieron una abrupta vuelta en U y canalizaron sus oraciones hacia Beth. ¿Cuánta gracia se necesita para ceder cuando hay tanto en juego? Rezar por la persona que recibirá los órganos que salvarían la vida de tu hija. Yo difícilmente puedo ceder ante un conductor que quiere meterse en mi carril mientras manejo, o la persona que está detrás de mí en un avión y necesita salir antes para poder alcanzar una conexión. Tantas veces quiero lo que quiero y no puedo ver las pequeñas necesidades de nadie más a mi alrededor, mucho menos las grandes necesidades. Había estado tan entregada a pedir por Beth que jamás pensé en rezar por la otra persona que estaba esperando por esos órganos. Después del correo, siempre me pregunté cuál habría sido el destino de Dawn. 2 años más tarde asistí a una muestra de arte hecha por pacientes en los centros de diálisis. Una mujer construyó una pared con tubos de plástico utilizados en procedimientos médicos y ladrillos rojos de papel. Con ello, representaba lo que se sentía esperar por un trasplante. El nombre del artista era Dawn Wallen. Sí, esa Dawn. Los terapeutas habían dado a cada paciente una cámara para fotografiar un día de su vida con diálisis. Dawn construyó una pared y también escribió una canción sobre la experiencia del procedimiento médico al que, durante 3 años, tuvo que someterse 3 horas y media al día, 3 veces a la semana. En la pared pegó fotos de su kit de prueba de glucosa, las agujas, el hombre que la conduce a la diálisis, las botellas de las pastillas que toma. Dawn tenía 32, pero se veía como una chica vivaz de 22, con cabello rubio corto y largas pestañas. No podía dejar de sonreír cuando hablé con ella. Dawn tuvo un trasplante de riñón y páncreas un poco más de 2 años después de la operación de Beth. Su llamada entró un domingo por la mañana. Cuando ella escuchó que a lo mejor había un órgano disponible y que estuviera preparada, corrió a la iglesia y rezó por quien llegara a recibirlo, y también por la persona que había muerto. Ahí, en la iglesia, Dawn recibió la llamada. Debía ir al hospital para una operación de 7 horas. Bendita sea, pues ella regresó al centro de diálisis como voluntaria. Cientos de personas todavía están esperando a ser perfectamente compatibles, esperando a que alguien ceda.